Hola a todas y todos. En este primer vídeo vamos a ver una introducción al software que vamos a utilizar, en este caso QGIS. QGIS es probablemente ahora mismo una de las mejores opciones de software de sistemas de información geográfica que tenemos disponible. En esta práctica vamos a ver las principales características de QGIS y aprenderemos un poco a navegar por un mapa creado previamente. Para ello lo primero que vamos a hacer, una vez lo tengamos descargado e instalado, será abrir QGIS. Y vamos a proceder ahora a abrir los datos de la práctica. Para ello vamos a darle al icono de abrir, vamos a navegar hasta donde tengamos los datos de la práctica. Yo los he guardado aquí en mi carpeta temp intro QGIS y vamos a hacer clic sobre Granada QGS y abrir. Esto me abre un mapa creado previamente y me va a servir un poco para ver las principales partes de QGIS. Tenemos aquí en la parte superior un menú. Desde este menú podemos acceder a casi todas las funcionalidades de QGIS, aunque muchas veces va a ser más rápido acceder a esta funcionalidad mediante las barras de herramientas. Debajo del menú tenemos las barras de herramientas. Las barras de herramientas son configurables, probablemente vosotros tengáis unas barras de herramientas por defecto u otras. Y como digo, desde las barras de herramientas me proporcionan acceso a toda la funcionalidad o casi toda la funcionalidad de QGIS. Para visualizar o ocultar barras de herramientas podemos hacerlo bien haciendo clic con el botón derecho en una zona de la barra de herramientas donde no tengamos nada, aquí, y aquí le daría ahora mismo a barras de herramientas y podría seleccionar aquellas que quiero visibles o deseleccionar si las quiero ocultar. O también podemos ir a ver barras de herramientas y aquí tenemos, fijaros, el mismo menú. El tercer elemento importante son los paneles. QGIS tiene bastantes paneles que me facilitan la manipulación y la gestión de la información. Tres de los paneles más importantes sería primero este que tenemos aquí a la izquierda, el panel de capas, que me muestra todas las capas que tengo guardadas o que tengo cargadas en el mapa principal. Este que tenemos aquí a la derecha, que sería el panel del navegador, que me permite navegar y gestionar la información. Y el panel de caja de herramientas, que no lo tenemos cargado, pero se puede cargar dándole aquí a panel de caja de herramientas, que me ofrece el acceso a muchas herramientas de análisis disponibles con QGIS. Vamos a ocultarlo por ahora. Estos paneles, para mostrarlos o ocultarlos, también se puede hacer de la misma manera. Botón derecho sobre una zona de la barra de herramientas donde no tengamos nada, y aquí en paneles, fijaros, yo solamente tengo dos cargados. O bien podemos ir a ver paneles y aquí pues seleccionar aquellos paneles que queremos ocultar o que queremos utilizar. La cuarta parte importante sería la zona de visualización de mapa, que sería esta zona central. Es donde se van a visualizar los datos con las leyendas correspondientes que tengamos cargados en el panel de capas. Y por último aquí tenemos abajo la barra de estado, que me muestra en cada momento las coordenadas del ratón, la escala del mapa, la rotación y aquí abajo a la derecha el sistema de coordenadas. Vamos a reorganizar tanto las barras de herramientas como los paneles, los podemos reorganizar. A mí prácticamente una organización que me gusta bastante es coger el panel del navegador, podéis hacer clic, mantener pulsado y arrastrar, y veis que lo podemos cambiar de sitio y lo vamos a colocar justo detrás del panel de capas, ¿vale? Lo llevamos hasta aquí, hasta que el panel de capa se nos ponga azul, soltamos y fijaros aquí abajo podemos ahora cambiar entre el panel de capas y el panel del navegador. Si queremos tener antes el panel de capas, pues simplemente pulsamos aquí donde pone capas y arrastramos y aquí tenemos capas y navegador. Vamos a explorar ahora el panel de capas. En el panel de capas tenemos todas las capas cargadas en nuestro mapa. Para cada capa vamos a tener 4 elementos. El primero sería esta pequeña flechita que vemos aquí, que me permite desplegar o contraer la capa o grupo de capas. Acto seguido tenemos una casilla de verificación que hace la capa o el grupo de capas visible o no visible. Tenemos después un icono que me indica el tipo de capa o grupo de capa y la etiqueta. Fijaros que en este caso tenemos transporte, hidrografía y geología, que son realmente 3 grupos de capas. El icono me muestra, fijaros que son como varios documentos unidos con un clip. En el caso de la capa ferrocarril no me muestra casilla de desplegable. Esto es porque la leyenda es una leyenda bastante simple
que muestra todos los elementos, en este caso el ferrocarril, con este símbolo, ¿vale? El símbolo en este caso hace referencia a la manera de visualizar los datos. En pistas tampoco, sin embargo en carretera, fijaros, sí que me sale el símbolo de desplegable y esto me permite desplegar la leyenda, porque la leyenda es un poco más compleja y la leyenda me permite diferenciar entre autovías, carreteras nacionales, carreteras autonómicas, etc. El icono también me está dando información sobre el tipo de capa. Hemos visto que el icono de transporte, geografía y geología son grupos de capas. El icono de ferrocarril, carretera y pistas me está diciendo que son capas vectoriales de líneas. En geología tenemos capas vectoriales de polígonos, como por ejemplo geología, capas vectoriales de líneas como contactos, vectoriales de puntos como terreno IGN o capas raster, como por ejemplo relieve, que fijaros tiene el iconito este de una cuadrícula. Si ponemos, por ejemplo, desplegamos geología, vemos que la leyenda de geología, pues una leyenda muy compleja, en la que me está indicando pues el color y la simbolización de cada tipo de geología con respecto a su leyenda. La manera en la que se apilan estas capas es la manera en la que se visualizan en el mapa. De hecho, geología, como he dicho, es un grupo de capas, está al fondo de todo. Si hago clic en geología y arrastro, por ejemplo, voy a colocarla encima, fijaros que ahora ya no se ve, por ejemplo, la capa poblaciones, ya no es visible. Vamos a volver porque geología está encima y no deja ver las capas que hay debajo. Vamos a volver a ponerla. Y otro punto importante sería la capa activa. Al hacer clic en la etiqueta de una capa, vemos que esta capa se colorea o se selecciona de azul, indicando que es la capa activa. Muchas de las acciones que podemos hacer en QGIS van a ser sobre la capa activa. Para activar una capa, como he dicho, simplemente haremos clic en su nombre o en su etiqueta. Si queremos seleccionar más de una, pues simplemente mantenemos control pulsado y podemos seleccionar varias capas como capas activas. Para navegar por el mapa podemos utilizar la barra de herramientas de navegación de mapa, que sería esta barra de aquí. Algunas de las herramientas más importantes de esta barra sería pues bueno, el botón de desplazar, que sería la mano. Con el botón de desplazar, haciendo clic, manteniendo pulsado y moviendo, podemos desplazarnos por el mapa sin variar la escala. Fijaros, la escala no varía. Tenemos también la lupa más y menos, que me permiten realizar zoom de acercar y zoom de alejar. Seleccionamos la herramienta, haciendo un clic, por ejemplo, me acerco, o con el alejar, haciendo clic, me alejo. Con el zoom de acercar también podemos hacer lo que se denomina un zoom de caja, que sería de la siguiente manera. Hacemos clic con el botón izquierdo, mantenemos pulsado, hacemos un recuadro y soltamos. Y de esta manera se hace un zoom al recuadro que hemos generado. También tenemos el botón de zoom general. Esto me muestra un zoom suficiente para mostrarme la visibilidad de todas las capas. Tenemos un zoom a la selección, bueno, como no tenemos nada seleccionado no lo vamos a ver ahora, y un zoom a la capa. Esto me hace un zoom a la capa activa. Por ejemplo, si seleccionamos ferrocarril, me haría un zoom a la capa ferrocarril, un zoom a la capa pistas, que sería en este caso la capa activa, etcétera. Y tenemos aquí otros dos botones que serían zoom anterior y zoom siguiente, que me sirven para moverme en las diferentes extensiones de visualización, ¿vale? Sería como un registro. Todas las operaciones de visualización se han quedado registradas y podría moverme a vistas anteriores o vistas siguientes. Vamos a hacer ahora una cosa. Fijaros que la capa manzanas está puesta como en gris, y esto es porque esta capa tiene una restricción de escala. Vamos a hacer clic sobre la misma y vamos a darle a zoom a la capa. Dándole a zoom a la capa vemos que me ha hecho zoom en Granada, o sea, esto sería la ciudad de Granada, y fijaros que ahora la capa ya sí es visible. Esto es porque esta capa tiene, como digo, una restricción de escala, es decir, no se muestra a escalas menores de 1/40.000. Esto es muy útil si tenemos capas con mucha información y estamos visualizando a escalas pequeñas. También podemos variar la escala aquí abajo en la barra de estado. Claro, si simplemente pues, podemos elegir distintas escalas. Por ejemplo, voy a moverme a 1/50.000. Fijaros que a 1/50.000 ya no es visible. Las operaciones de acercar y alejar también pueden ser realizadas con la rueda del ratón.
Del mismo modo que las vistas de este zoom, que estas extensiones de visualización se quedan guardadas en este registro, nosotros podemos guardar y crear nuestras propias vistas personalizadas, lo que en QGIS se conoce como marcadores espaciales. Estos marcadores espaciales son muy útiles para poder desplazarme rápidamente a distintas zonas de estudio con distintas escalas. Para ver estos marcadores espaciales, pues vamos a ir al panel del navegador, que lo tenemos aquí. Vamos a desplegar marcadores espaciales, marcadores de proyecto, y vemos que tenemos en este mapa 3 marcadores espaciales: García Lorca, Sierra Elvira y zona general. Si hago doble clic sobre cualquiera de ellos, por ejemplo, doble clic sobre García Lorca, vemos que el marcador o la vista del mapa se mueve hacia ese marcador, o Sierra Elvira, o zona general. Para crear un marcador espacial se puede hacer de la siguiente manera. Primero tenemos que movernos a la zona donde queramos hacer el marcador espacial. En este caso vamos a movernos a esta zona de aquí, que sería el pantano de Cubillas. Voy a hacer un zoom de caja en el pantano de Cubillas hasta centrarlo. Ahora podría modificar la escala manualmente. Por ejemplo, yo la voy a fijar en 1:16.000. He fijado la escala. Podría, con la herramienta desplazarme y centrar, una vez que tengo la escala fijada, la vista que quiero. Y una vez que ya tengo la vista del marcador centrada y ajustada, podría darle al botón de nuevo marcador espacial, que sería este de aquí, pulsar control M, o también en ver nuevo marcador espacial. ¿Vale? Vamos a darle como nombre Cubillas. Vamos a seleccionar que me lo guarde no en marcadores de usuario, sino en marcadores de proyecto. De esta forma el marcador espacial se va a guardar con el proyecto de mapa. Vamos a darle a guardar y fijaros, ya tenemos aquí mi marcador Cubillas. Simplemente, si me muevo a zona general y me quiero volver en este caso al marcador que he creado, basta con hacer doble clic y se me muestra el nuevo marcador a la escala que he ajustado, etc. Si quisiera que este marcador se me guardara con el mapa, aunque lo hemos guardado como marcadores de proyecto, tendría que guardar el mapa, dándole al botón de guardar proyecto. Una vez que he guardado el proyecto, las modificaciones que he hecho sobre el proyecto se han quedado guardadas y este marcador que lo he creado se queda ya guardado en mi proyecto de mapa. Vamos a ver ahora un aspecto muy importante de los datos vectoriales, que es la información ligada a estos datos. Para ello vamos a irnos en marcadores espaciales al marcador de Sierra Elvira. Vamos a volver a la pestaña de capas, al panel de capas, vamos a desplegar geología, vamos a seleccionar la capa geología y ahora vamos a darle al botón de identificar, que es esta I con el circulito azul que vemos aquí, y vamos a hacer clic en este polígono verde que estoy señalando. Y veremos que al hacer clic se abre un nuevo panel, resultado de la identificación, donde me da información sobre el polígono sobre el cual he hecho clic. Fijaros que el dato más relevante que me da sería DesUnit, que es en este caso la litología. Son unas dolomías, si hacemos clic sobre otro polígono, pues me va diciendo conglomerados, cancha ley de rubio, arcillas, etc. Si activamos ahora la capa Terrain IGN, vemos algunos terremotos. Vamos a hacerle la capa activa y vamos ahora a hacer clic sobre cualquier terremoto y fijaros, me da una información. Aquí podemos ver, por ejemplo, la ID del terremoto, el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, la profundidad y la magnitud, y también la localización como texto. ¿Dónde se encuentra esta información? Esta información se encuentra en tablas de atributos que están ligadas, en este caso, a las capas vectoriales. Para abrir esta tabla de atributos podemos o bien seleccionar la capa y darle al botón de abrir tabla de atributos, o con el botón derecho abrir tabla de atributos. Si vemos, la información que me está dando la identificación no es nada más y nada menos que la información de cada una de las columnas de esta tabla. Fijaros, ID, Ladlon, año, mes, día, serían cada una de las columnas. Esta tabla, como digo, está asociada a los datos, de tal manera que a cada objeto espacial, a cada geometría, a cada punto que representa un terremoto, le corresponde un registro en esta tabla y, lógicamente, ese registro, ese punto, va a tener información de los atributos que me están dando cada una de las columnas. O sea, cada terremoto va a tener información del año, el mes, el día, el minuto, el segundo, etc.
Si desplazamos el ratón por los campos, podemos ver el tipo de campo. Por ejemplo, el lat y el long son campos de tipo decimal, mes, día y año son de tipo entero, integer en inglés, o localiza es de tipo cadena de texto, string en inglés. También, por ejemplo, si hacemos clic sobre el nombre del campo, QGIS me va a ordenar los registros de mayor, o si hacemos clic otra vez, de menor a mayor. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el terremoto de mayor magnitud registrado en este catálogo. Simplemente vamos a más, hacemos un clic, hacemos otro clic y aquí tenemos, es un terremoto de 7,8. Fijaros, tenemos otro de 7,8 cerquita de Granada, pero a una profundidad muy profundo, a 657 kilómetros. Quizás había escuchado con los nuevos terremotos que hemos tenido, pues que en Granada el mayor terremoto registrado es casi de 8, de 7,8, pero muy profundo, o sea, aquí apenas se ha sentido. Los resultados de la identificación se pueden mostrar aquí en este panel o bien en un formulario. Para ver el formulario simplemente hacemos clic en el botón de ver formulario de objeto espacial y vemos que se me muestra la información del terremoto donde había hecho clic como un formulario. También podemos hacer que este formulario se abra automáticamente dándole aquí a la llave inglesa a autoabrir formulario, de tal manera que si vamos haciendo clic, lo que se va abriendo es un formulario, cada vez uno diferente, con la información de donde estamos haciendo clic. Vamos a cerrar estos formularios, de tal manera que si no tuviéramos, por ejemplo, el panel de resultados de la identificación abierto, al hacer clic, ya no se abre el resultado de la identificación, sino que se van abriendo los formularios. Ahora, si queremos recuperar el panel de resultados de la identificación, pues podríamos ir a ver, paneles, resultados de la identificación, y aquí podríamos seleccionar que no se autoabra el formulario. Los objetos espaciales, o sea, los polígonos o las líneas o los puntos de las capas vectoriales, pueden ser seleccionados. Hay varias formas de realizar estas selecciones en un SIG. Podemos hacer selecciones manuales, selecciones según la tabla de atributos y selecciones espaciales. Vamos a ver los tipos de selecciones en una práctica posterior, pero ahora podemos hacer una pequeña selección simple. Vamos a comenzar abriendo la tabla de atributos asociada a la capa geología. Para ello seleccionamos geología y abrir tabla de atributos. Vamos a darle al botón de realizar una consulta por atributos, que sería esta E que tenemos aquí. Y aquí vamos a escribir el nombre del campo, en este caso DESUNIC, entrecomillados doble. Vamos a escribir like y vamos a escribir entrecomillado simple mármoles. La primera vamos a hacerla con la A con acento, mármoles, y acto seguido símbolo de porcentaje y cerramos la comilla simple. Como digo, veremos esto más tranquilamente en una práctica posterior, pero lo que estamos haciendo es seleccionar todos aquellos registros o todos aquellos polígonos que en el campo de DESUNIC tengan la cadena de texto mármoles sin importar el resto del texto. Vamos a darle a seleccionar objetos espaciales y podemos cerrar. Veremos que se han seleccionado 76 objetos espaciales de las 2687 polígonos de geología que tiene esta capa. No lo estamos viendo aquí porque estamos mostrando aquí abajo a la izquierda todos los registros, o sea, todas las entidades. Si cambiamos a mostrar solamente las seleccionadas, vemos que se están mostrándose solamente aquellas cadenas o aquellos polígonos que tienen mármoles, en este caso mármoles o mármoles localmente esquistos y yesos, en su descripción en el campo de DESUNIC. También podríamos hacer un zoom a los elementos seleccionados. Para ello vamos a hacer aquí en la barra de herramientas de navegación de mapa, zoom a los elementos seleccionados, y QGIS me está mostrando una vista tal que son visibles todos los objetos seleccionados. Fijaros que los objetos seleccionados, bueno, voy a quitar el relieve para que se vea un poquito más claro, son estos que estoy señalando aquí, que están seleccionados con un amarillo más chillón, con un amarillo más fuerte. Fijaros, estos de aquí, aquí, aquí y aquí. Si queremos eliminar la selección, o sea, no queremos tener más elementos seleccionados, podemos utilizar el botón este de aquí, que sería deseleccionar todos los objetos espaciales de todas las capas. Y fijaros cómo los mármoles
ya no están de amarillo, ya no están seleccionados, sino que tienen su color, que es una especie de azul verdoso. Hasta ahora mismo hemos estado trabajando con capas en QGIS, pero conviene que sepamos bien qué es una capa y qué es un dato, ya sea raster o vectorial. La información que se guarda en nuestro disco, que se va a hacer en formato vectorial o en formato raster, solamente incluye los atributos y la geometría en el caso de capas vectoriales o los valores de píxel en el caso de los datos raster. Es decir, la información de esto no incluye la leyenda o la manera de visualizar las capas. Al cargar un dato o un archivo raster o vectorial en QGIS, QGIS me va a generar o me va a crear una capa. Y una capa va a estar compuesta por tres elementos básicos: una ruta de acceso a los datos, que puede ser absoluta o relativa, una etiqueta y una leyenda. Al cargar, por ejemplo, un archivo vectorial, QGIS me va a crear una capa, va a enlazar a la ruta del archivo, como etiqueta va a utilizar el nombre del archivo y como leyenda un color aleatorio, que va a ser el mismo para todos los objetos. Si vamos, por ejemplo, a la capa geología y hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos propiedades, si vamos a la parte de información, podemos ver que este es el nombre de la capa, geología, pero fijaros que la ruta hace referencia a un archivo que se llama Geología Magna SHP. El SHP es el formato vectorial Shapefile de Esri. Me dice también que es un polígono de tipo polígono y bueno, sistema de coordenadas y demás. ¿Qué pasa si yo quiero añadir este archivo, la Geología Magna SHP, a mi mapa? Vamos a ir al navegador, vamos a localizar, yo lo tengo aquí, dentro de GISData, o sea, la carpeta de los datos de mi práctica, DTEM, Intro QGIS y GISData, o donde hayáis guardado la carpeta de los datos de vuestra práctica, si la habéis puesto en el escritorio. Vamos a ir a hacer doble clic. Voy a quitar las demás capas para que se vea bien. Y fijaros, se acaba de guardar una capa que, bueno, me pone como etiqueta de la capa el nombre del archivo. La visualización, pues me ha puesto todos los polígonos, se visualizan de la misma manera, que es este color, es un color aleatorio, podéis comprobaros que en vuestro ordenador probablemente os salgan colores diferentes, y lo más importante, está enlazando a este archivo de una manera absoluta o relativa, y esto es muy importante. Dentro del proyecto, o sea, si hacéis clic en el menú, proyecto y propiedades, en la ficha de general podéis ver que las rutas se guardan o se pueden guardar como relativo o como absoluto. Este relativo o absoluto hace referencia a la localización del documento de mapa de nuestro archivo Granada QGS. ¿Vale? De tal manera que si yo, por ejemplo, quiero copiarme este proyecto de QGIS a otro ordenador o pasarle este proyecto de QGIS a otra persona, tendría siempre que guardar el documento de QGIS, fijaros que ocupa muy poquito, y la carpeta donde se encuentren los datos, y asegurarme que este documento de QGIS está enlazando a la ruta relativa, es decir, la ruta desde donde él se encuentre. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no tenemos la ruta relativa y la tenemos absoluta y la guardamos, por ejemplo, en nuestro escritorio, si me pasáis la carpeta intro QGIS a mí y yo la guardo en otro sitio diferente, el documento QGIS va a buscar los datos en vuestro escritorio, en C, user, vuestro nombre de usuario, usuaria y escritorio y demás, y no a la carpeta GISData que está en su mismo directorio, ¿vale? Como digo, es muy importante estos dos aspectos, que cuando guardemos o pasemos proyectos de QGIS es muy importante no solo el documento de mapa, sino la carpeta con los datos. Es muy importante también que el documento de mapa tenga guardadas las rutas como relativas. Recordad, hasta aquí en proyecto, propiedades, general, guardar rutas relativas. Y es también muy importante que sepamos que los archivos vectoriales, vamos a hacer doble clic aquí, aunque en QGIS veamos solamente un archivo que es el SHP, realmente los archivos vectoriales son mucho más de un archivo, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, carreteras, que es un archivo vectorial de geometría línea, son realmente 1, 2, 3, 4 y 5 archivos. De tal manera que si yo en prácticas posteriores os digo, pasadme el archivo vectorial que habéis digitalizado de carretera y solo me pasáis el SHP, pues no funcionará, porque son necesarios todos los archivos con el mismo nombre. Esto es porque los archivos GIS vectoriales en formato shapefile
pues están compuestos de muchos archivos. Algunos de estos archivos, por ejemplo, como el DBF, tienen la tabla de atributos asociada, el PRJ la proyección, el SHX los índices, etcétera, etcétera. Y por eso, como los datos GIS tienen tantísimos archivos, por eso yo os recomiendo que hagáis siempre lo que he hecho yo: crear una carpeta que podéis llamar Data o GIS Data o Datos GIS o como queráis, y ahí echar todos los datos, y lo que son los documentos de mapa de QGIS en este caso los sacamos de esa carpeta. Pero siempre que le pasemos esa carpeta con ese proyecto a otra persona, no nos tenemos que olvidar, como digo, de incluir el documento de mapa, el QGS, y la carpeta de datos. Los otros documentos, el QGS y el rabito este de la ñ, realmente es un programa, una copia de seguridad, y el QGD es otra copia de seguridad. También QGIS tiene el formato QGZ, que sería el formato del archivo de QGIS comprimido. Como hemos dicho, si los datos vectoriales no guardan la manera de simbolizar los datos, aquí podemos ver, por ejemplo, que yo en simbolizar esta geología he podido tardar bastante tiempo. Fijaros que esta geología pues tiene unos colores que están con unas normas, tiene también una leyenda, etcétera. ¿Dónde puedo yo guardar esta simbolización o esta leyenda? Se puede guardar de dos maneras: o bien en el propio documento de mapa. Si yo guardo el documento Granada QGS, ya hace referencia, o sea, tiene creada la capa que hace referencia al archivo Geología Magna con esta etiqueta y esta simbolización. O también podría exportar esta simbolización a un archivo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo esta simbolización, como digo, guardada, podría activarla. Voy a hacer clic con el botón derecho en la capa Geología que acabamos de cargar, que como digo tiene esta visualización, en mi caso rojo, a vosotros del color que sea. Con el botón derecho vamos a ir a Propiedades. Aquí vamos a ir a la pestaña o a la parte de Simbología, y aquí abajo donde pone Estilo, vamos a seleccionar Cargar estilo. Vamos a cargar estilo de archivo, From File, vamos a darle aquí a los tres puntitos para buscar el archivo de estilo. Vamos a ir a la carpeta con los datos de la práctica, Intro QGIS, GIS Data, y fijaros que tenemos un archivo que se llama estilo geología QML. Vamos a hacer clic y abrir. Vamos a darle a cargar estilo, y fijaros que automáticamente me ha aplicado el estilo de la capa a mi capa que acabo de cargar, la Geología Magna. Si le doy a aplicar, ya tengo visualizada Geología Magna igual que Geología, ¿vale? ¿Este archivo cómo se crea? Pues de la misma manera. Si hago clic en Propiedades, una vez que ya tengamos un estilo definido, podemos ir a Estilo y simplemente guardar estilo. Eso me permite, como digo, guardar la manera de visualizar estos datos vectoriales, ¿vale? Repito, esto es muy importante: los datos vectoriales solo me van a guardar la geometría, los polígonos, líneas o puntos, y los atributos de la tabla espacial. Si yo quiero guardar la manera de simbolizarlos, lo puedo guardar o bien guardando el estilo o bien guardando el documento de mapa de QGIS. Con la información que tenemos ligada a los datos, no solo podemos identificar, sino que también podemos configurar los avisos del mapa. Al configurar estos avisos del mapa, al pasar el ratón por una geometría, ya sea punto, línea o polígono, me va a dar la información que yo configure. Vamos a configurarlo de la siguiente manera. Vamos a ir a la capa Geología, o Geología Magna que acabamos de crear, exactamente igual. Con el botón derecho vamos a ir a Propiedades, vamos a seleccionar aquí abajo del todo Visualizar, y para visualizar vamos a elegir Des Unit. Vamos a darle a aceptar. Vamos ahora a configurar los avisos del mapa haciendo clic en el botón de mostrar avisos del mapa en la barra de herramientas. Y ahora, si tenemos la capa Geología activa, voy a acercarme a Sierra Elvira para verlo más claro. Fijaros, si coloco el ratón encima de un polígono, me está diciendo el valor del campo de Units en ese polígono, o sea, me está diciendo su geología. Pues estos son unos canchales de rubio, estos son areniscas, arcilla y yesos, dolomías, llanura de inundación, etcétera. Es muy importante, como digo, tener la capa seleccionada, los avisos activados y haber configurado avisos donde hemos visto en Propiedades. Para terminar, vamos a ver una de las funciones básicas de un SIG, que es la de representar datos espaciales en mapas digitales. QGIS tiene una pequeña aplicación para crear composiciones de impresión, es decir, mapas finales
que tendrán su norte, su leyenda, etcétera. Vamos a ver una de estas composiciones de impresión ya creadas y después crearemos una propia. Para ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar la capa Geología Magna que hemos creado anteriormente. Vamos a guardar el mapa con los cambios. Vamos a activar de nuevo todas las capas, excepto la capa de Terrain IGN. Y vamos a volver a la vista general, al marcador espacial de zona general. Tenemos aquí mi mapa. Ahora vamos a ir al menú Proyecto, Administrador de composiciones. Vamos a ver que hay una composición ya creada que se llama Mapa Granada. Vamos a hacer clic sobre la misma y vamos a darle a mostrar. Fijaros que se ha cargado una nueva aplicación en la que me está mostrando ya una composición de mapa. Es una composición de mapa que tiene una cuadrícula en este caso, un norte, una escala, etcétera. En la barra de herramientas que tenemos a la izquierda vamos a seleccionar la herramienta de selección. Vamos a, por ejemplo, hacer clic en la escala. Vemos que la escala se pone en unos 4 puntos y me permite, fijaros, mover la escala y posicionarla en cualquier parte del mapa. Lo mismo con el norte, etcétera. Si hago clic en la barra de escala, fijaros, aquí en la pestaña de elementos se me ha seleccionado, que está ahora mismo seleccionada, y si la selecciono y me voy a propiedades de elemento, aquí puedo cambiar las propiedades de la barra de escala. Aquí podría cambiar las propiedades, en este caso, de la imagen, que sería la flecha de norte, o seleccionando el mapa, las propiedades del mapa. Fijaros, las propiedades del mapa, pues tengo algunas propiedades principales, capas, extensión y, importante, cuadrículas. Tengo una cuadrícula que me está mostrando pues cómo mostrarme las coordenadas estas que vemos en el exterior de mi mapa. Vamos a cerrar esta composición de mapa para crear una composición propia. Bien, para ello vamos aquí a seleccionar primero las capas que queremos en nuestro mapa. Vamos a seleccionarlas todas, menos contactos y geología. Voy a activar los terremotos y voy a colocar la capa de terremotos encima de todas, ¿vale? Para que se vean bien claro. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Proyecto, Administrador de composiciones nueva o simplemente Nueva composición de impresión. Vamos a llamar a esta capa Terremotos Vega y aceptar. En mi nueva ventana de mapa lo primero que vamos a hacer es agregar el mapa. Para ello vamos a darle aquí, Añadir mapa, hacemos un clic, mantenemos pulsado y soltamos, ¿vale? Y podemos ajustar un poco. Acto seguido, con el mapa seleccionado aquí, ¿vale? Vamos a ajustar la escala. Vamos a ajustar la escala a 1/100.000, ponemos simplemente 100.000. Y ahora con la herramienta de mover contenido de elemento pulsamos y fijaros, ahora estamos en esa escala moviendo el contenido del mapa, ¿vale? Os voy a centrar para que en mi mapa se vea pues la Vega de Granada. Voy a darle ahora, voy a añadir una escala. Para ello voy a añadir elemento y añadir barra de escala, o también en esta barra que tenemos aquí le puedo dar directamente a añadir barra de escala, hago clic, arrastro y se coloca la barra de escala. Si no me gustan las divisiones que le he metido, por ejemplo le he metido de 0, 2,5 y 5 en mi caso, puedo seleccionar barra de escala y aquí en propiedades de elemento, ¿vale? Podría cambiarla, podría cambiar por ejemplo un multiplicador, el formato, izquierda, derecha, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, yo le he puesto una anchura fija de 2,5, podría ponerle, por ejemplo, podría ponerle 4 divisiones de 2 kilómetros, ¿vale? Esto ya lo podéis hacer, como digo, a vuestro gusto. Voy a añadirle una flecha de norte, para ello voy a darle aquí al botón de añadir flecha de norte. De nuevo hago clic y arrastro donde quiero colocarla y aquí en propiedades de elemento, seleccionando flecha de norte, propiedades de elemento, podría también pues cambiar a otra flecha de norte que me guste más. Por ejemplo, si me gusta más esta o esta, etcétera. Y por último vamos a añadir una cuadrícula. Para ello vamos a hacer clic en el mapa, ¿vale? Y aquí en propiedades de elemento vamos a ir hacia abajo, hacia cuadrícula,
vamos a desplegar cuadrícula, vamos a darle a añadir nueva cuadrícula, hacemos clic en la cuadrícula añadida y modificar grid. Y vamos a modificarlo tal y como se ve aquí. Vamos a seleccionar, para que se vea mejor, tipo de cuadrícula sólido, el SRC vamos a dejarlo igual, que será el SRC del mapa, ya veremos más sobre el sistema de coordenadas. Vamos a ponerle un intervalo de 5000 en la X y 5000 en la Y. Ya habéis visto lo que hace, directamente dibujar la cuadrícula. Si queremos también le podemos poner un poquito de desplazamiento, por ejemplo, yo voy a poner un desplazamiento de 500 metros en la X o en la Y para ajustar un poquito mejor. El estilo de línea lo podemos dejar con línea normal, método de mezcla normal, y el marco vamos a ponerle un marco de cebra a 2 milímetros y lo vamos a dejar todo por aquí, todo exactamente igual. Y un poquito más abajo vamos a seleccionar dibujar coordenadas, vamos a cambiar izquierda y derecha, en vez de horizontal, ascendente vertical, la derecha también ascendente vertical. Ya fijaros, se me pone un poquito de ascendente vertical, ya no se salen de la hoja. La precisión un poquito más abajo, la precisión de las coordenadas vamos a ponerla en 0, de esta manera me evito los números decimales. Y por ejemplo, si consideramos que están muy pegadas al marco, podemos separarlas un poquito más. Yo por ejemplo las voy a separar a 2 milímetros y veis, las coordenadas se separan un poco más. Podría ajustar un poquito más el mapa, pues por ejemplo haciendo clic en el mapa con la herramienta de selección y haciéndolo un poquito más chico y moviéndolo para ajustarlo. Voy a ajustar el norte, ajustaría también la escala y bueno, ya tenemos nuestro mapa creado. Simplemente ya, si queremos guardar este mapa, simplemente le daríamos a guardar, ya tenemos el mapa Terremoto Vega Granada guardado. Y si queremos exportarlo, simplemente haremos clic en diseño, exportar como PDF, vamos a ponerle un nombre, yo lo voy a guardar aquí por ejemplo en el escritorio, Terremoto Vega Granada PDF. Aquí podéis ver en esta ventana el mapa PDF generado con su norte, su leyenda, etcétera. Y con esto hemos terminado la práctica. Podemos cerrar nuestro mapa PDF, vamos a guardar el diseño del mapa, vamos a cerrar, vamos a guardar nuestro proyecto de QGIS y ya podemos cerrar QGIS. Bueno, con esto hemos terminado la primera práctica, espero que os haya resultado interesante esta pequeña introducción a QGIS y iremos viendo, profundizando un poco más en toda la capacidad de análisis y todo lo que se puede hacer con QGIS en las próximas prácticas.